El segundo de los perfiles que vamos a ver es el el anciano enfermo. Entonces, lo primero que tenemos es un poco que intentar tratar de describir un poco más claramente qué es ser anciano, porque no es algo sencillo y no es una cosa debida a un solo factor. Es cierto que se tiende a valorar la ancianidad, la vejez, por un factor único, que es la edad. Pero no es verdad, ¿no? Uno no se convierte en anciano a partir de cierta edad, ni no lo es antes, ¿vale? Sino que, bueno, es un proceso como todo. Igual que luego la vejez en sí misma tampoco es un escalón que es siempre igual, sino que sigue avanzando. Daros cuenta que la etapa de la vejez es una etapa muy larga, ¿vale? Una persona que entra, por ejemplo, en la vejez, vamos a decir, el estándar a los 65 años, ¿vale? La etapa de jubilación, la edad de jubilación a los 67 con las nuevas leyes, espera vivir tranquilamente entre 15 y 20 años más, con lo cual es una etapa tan larga como la niñez y la juventud juntas, ¿vale? Con lo cual, no es un periodo corto. Sí que es verdad que es el último periodo, pero no es un periodo corto. Si uno se pone a pensar lo que recuerda hasta los 18 años, en realidad recuerda los últimos 4 o 5 años con intensidad. La edad anciana uno recuerda bastantes más años, con lo cual digamos que tiene más experiencias en número de años la vejez que la adolescencia, con otro nivel de intensidad, pero no es una cuestión de tiempo. Entonces, hay un hecho legal que marca un poco la edad de entrada en la jubilación o la entrada sin edad en la etapa que es la jubilación. He dicho vejez, la jubilación. Entonces, es en torno a los 65 años, los 67 ya os digo con la nueva ley, los 62, 63 la edad promedio real de jubilación, lo que va a delimitar la entrada en lo que se denomina tercera edad, bueno, juventud primera edad, adultez segunda edad, infancia tercera edad, vejez tercera edad. Aunque su comienzo no se produce de golpe, ¿no? Uno no está perfecto en aspectos de salud y mental e intelectual y todo hasta los 65 y a partir de ahí se convierte uno en anciano, se convierte uno en viejo, sino que es un proceso dinámico, como os decía antes, como tantos, y debemos entender la ancianidad como una época vital en la que se va pasando por una serie de cambios, ¿vale? Que va, eso sí, a terminar con la muerte. No hay nada después de la tercera edad. No existe una cuarta edad a la que se pase y luego se viven otros 20 años. Entonces, no todas las personas de la misma edad cronológica, que es la edad real, la resta entre el año en el que estás y el año en el que naciste, se sienten igualmente mayores. Ni se sienten ni están físicamente igual de mayores, por lo cual se pueden hablar de distintas edades. Primero está la edad cronológica, que es la que os pongo en la introducción. La edad cronológica es la edad real, la resta entre el año en el que naciste y el año en el que estás. Yo nací en 1967, estamos en 2021, pues tengo, o voy a cumplir, 54 años. Esa es la edad cronológica. Luego está la edad funcional. La edad funcional es la edad que determina nuestra capacidad para hacer cosas. Yo me siento capaz de hacer tal, yo cumplo estas funciones, yo hago deporte, yo estudio, yo tengo hobbies, yo me siento capaz de, ¿vale? Y las hago de forma funcional, resuelvo los problemas. Eso a veces les ocurre a una edad, a veces ocurre a otra edad. La edad biológica viene dada por los cambios físicos o los cambios fisiológicos, desde el punto de vista de la salud fisiológica, de la salud corporal. Una persona puede estar bastante más pegada a los 55 que otra a los 68, ¿vale? Por su genética, por las enfermedades que ha tenido, por lo mal que se ha cuidado, por muchas razones. La edad social es la que determina la conducta del individuo dentro de la sociedad, generalmente con respecto a dos aspectos que son los claves. La capacidad laboral, ¿vale? Todavía trabajo o sigo teniendo capacidad para trabajar, ¿vale? Incluso hay gente que no se jubila a los 65 años, sigue trabajando. Y con respecto a relaciones con otros, a tener amigos, a tener grupos de personas con las que te relacionas para
un hobby o para una afición de algún tipo o para, yo qué sé. Y luego la edad psicológica, que es la que se refiere a la conducta y a la capacidad de adaptación a las determinadas situaciones, ¿vale? A mi comportamiento relacionado con los cambios cognitivos, con los cambios afectivos y con los cambios de personalidad. O sea, una persona puede tener una edad psicológica más joven, ¿vale? Que se sienta más capaz de, ¿vale? Que razone más rápidamente, que tenga un componente emocional y una personalidad que no es igual en todas las personas a la misma edad, ¿vale? Entonces, a cada edad cronológica, cada anciano tendrá una edad funcional, una edad biológica, una edad social y una edad psicológica. Y eso es lo que va a determinar su estado real, su comportamiento y su vivir la enfermedad en el caso de que tenga una enfermedad. La vejez, como ya te decía, es una etapa larga que tiene varias fases, ¿vale? Entonces, podemos hablar de una prevejez. La prevejez es esa etapa entre los 55 y los 65, o por resumirlo de forma un poco más difusa, antes de la jubilación, ¿vale? Los años anteriores a la jubilación, cuando uno ya no es un chaval, ni, vamos, lo dejó de ser hace tiempo, sino que ya tiene una serie de limitaciones, ¿vale? Las funciones corporales van menguando, disminuye la capacidad de trabajar como antes, también muchas veces depende del tipo de trabajo, ¿vale? Hay trabajos más físicos, trabajos menos físicos, y el cómo afecta la prevejez al trabajo va a depender también mucho del trabajo, ¿vale? No solo de la edad. Físicamente se tiende a dormir menos, ¿vale? A necesitar dormir menos, no es que se quiera, que no se necesita. El patrón de grasa y de músculo corporal cambian tendiendo al primero, ¿vale? Tendiendo a aumentar el patrón de grasa, obviamente, salvo que se ejercite, pero incluso ejercitándose, tiende a acumularse la grasa en detrimento del músculo. En las mujeres, ¿vale? La llegada de la menopausia, que está en esta época, provoca una serie de cambios físicos y unos cambios emocionales característicos, ¿vale? Que digamos que marca una especie de campanilla clara de la prevejez. Prevejez, ¿vale? Daros cuenta que la etapa de la prevejez, según se plantea aquí, tiene 10 años, o sea que no es algo corto. Aparece, esto es dentro del aspecto psicológico, un patrón de pensamiento melancólico. Es decir, se empieza a ver la vida mediante recuerdos, ¿eh? Normalmente recuerdos en los que tiempos pasados fueron mejores. Se tiende a pensar que tiempos pasados fueron mejores, entre otras cosas, porque se era más joven y cuando se era más joven las cosas se ven de otra manera. Pero que sí que se tiende a pensar que lo de antes era mejor, ¿vale? A partir de cierto momento de edad, a partir de cierta edad. Puede aparecer el síndrome del nido vacío, es decir, una vida focalizada, entre otras cosas, en los hijos pierde ese foco porque los hijos se van, ¿vale? Ya no viven en casa, lo que puede llevar al aburrimiento, ¿vale? A que queden huecos en el día en los que no se tiene nada que hacer si no se trabaja. Si se trabaja, bueno, pues a lo mejor realmente puede suponer un descanso, aunque también una afección psicológica obvia. La etapa de vejez propiamente dicha, ¿vale? Es entre los 65 y los 79 años. Se consolida el debilitamiento de las funciones biológicas, como el estilo psicológico que os decía basado en la revisión del pasado, ¿vale? Yo recuerdo que nosotros antes hacíamos, fíjate antes cómo se comía de bien, fíjate antes cómo viajábamos de tal manera y no nos importaba tanto, no éramos tan tiquismiquis, ¿vale? Se tiende a pensar de esa manera. Una persona que tiene 65 años ahora piensa así, por ejemplo, ¿vale? Habrá que no, pero es que sus padres también pensaron así, es decir, no es posible que siempre antes se viviera mejor, porque entonces llegaríamos a la Edad Media. En la Edad Media no se vivía mejor, eso es obvio, ¿vale? Es una cuestión de percepción, no una cuestión de realidad. Aparecen problemas articulares o se agudizan, problemas musculares, provocando dolor y limitación, ¿vale?
ya ese dolor de rodilla, ese dolor de espalda se convierte en un dolor continuo de rodilla, un dolor continuo de espalda, esas contracturas, esa tensión. Aparece la pérdida de visión, aparece la pérdida de oído, ¿vale? Y puede conducir al aislamiento, sobre todo la pérdida de oído. Y el riesgo de enfermedades degenerativas y el riesgo de enfermedades de demencias también aumenta, ¿vale? Como aparecen los riesgos, aumenta el riesgo de aparición de cáncer y de otro tipo de problemas degenerativos. Aparece o se produce un declive intenso de la inteligencia, pero de la inteligencia fluida, ¿vale? Recordar que la inteligencia fluida era la de manejar con rapidez las cuestiones, ¿vale? Para resolver problemas. Y sin embargo, la cristalizada, ¿vale? La basada en la experiencia, se mantiene. Entonces, se pierde agilidad mental, pero se potencia la paciencia, la capacidad de aconsejar y la de resolver problemas basados en el reposo y en el análisis, ¿vale? Porque muchas veces el hecho de decidir más rápido hace cometer más errores que el hecho de decidir más lento. Pero se da este patrón de cambio en la inteligencia. Luego le ponemos un poco más detalladamente. La tercera fase es ya la que se llama ancianidad, o en algunos sitios llaman cuarta edad. El cuerpo ya está muy deteriorado, ya se tiene más de 80 años, y el horizonte de la muerte ya está muy claro, ¿vale? Ya uno prácticamente, a partir de los 80 años, 80 y pico años, está pensando que ya está casi en tiempo extendido, ¿vale? Está con la bola extra, como en las máquinas de pinball viejunas o en los videojuegos, el tiempo extra. La limitación provocada por lo fisiológico ya es muy intensa, la dependencia de los demás aumenta de forma significativa, con excepciones, claro, pero el estado habitual es el de la polipatología, es decir, la existencia de muchas enfermedades, lo que condiciona el día a día por las medicaciones, las revisiones, los controles variados, las prohibiciones de ciertos alimentos, etc. El aislamiento social suele ser ya muy significativo debido a la limitación física que dificulta salir a la calle, dificulta mantener relaciones con los demás. Además, la más que probable viudedad también limita este aislamiento social, la vida independiente de los hijos, con sus propias vidas complicadas, como fueron las de los ancianos en su momento, la de la muerte de muchos amigos. Todo eso provoca un aislamiento social y una dependencia cada vez más alta, una limitación y una autoexclusión social. Los principales cambios psíquicos del anciano, los físicos, bueno, los entendemos, son, vamos a irlos viendo ahora poco a poco. Entonces, durante la vejez, ¿vale? Va habiendo cambios en la mayor parte de las funciones de los procesos psicológicos, ¿vale? Entonces, salvo las patologías, ¿vale? Estos cambios son más pequeños de los que se tiende a pensar, ¿vale? Obviamente hablamos de la vejez, no de la ancianidad, ya de más de 80 años, que hay como muchísimo deterioro, pero incluso si no hay patología no tiene por qué haber deterioro, claro. Pero no se producen por igual en todas las personas, sino que van a depender de, como todo, de factores tanto fisiológicos como genéticos, como de la actividad tanto intelectual como social que haya llevado el individuo a lo largo de su vida. O sea, este deterioro de las funciones psicológicas va a depender de mi resto de deterioros, ¿vale? Si yo he tenido una vida activa, yo tengo una salud física decente y no tengo una enfermedades genéticas o tendencia a determinadas enfermedades genéticas, mi declive intelectual, mi declive psíquico va a ser más lento que en otras personas que sí lo tengan. Vamos a ver cómo varían tres de los aspectos psicológicos más importantes, que son la atención, la memoria y la inteligencia. Los cambios en la atención dependen del tipo de tarea que se vaya a realizar, ¿vale? Y de la atención que requiera esta tarea. Yo cuando voy a realizar una tarea cualquiera, pues voy a estudiar o voy a intentar resolver un problema mecánico que tengo con mi coche, o voy a
preparar una comida que tiene muchos ingredientes, ¿vale? Una tarea de esas va a requerir una atención. Cuanta más atención, es decir, cuanto más sea yo capaz de mantener la atención en lo que estoy haciendo, mejor me saldrá la tarea. Entonces, si la tarea requiere una atención sostenida, es decir, una concentración, un mantener la atención en un aspecto concreto, no hay diferencia con respecto a otras edades. La atención sostenida en la persona anciana, en la persona de 70 años, es parecida a la de otra persona cualquiera. Sí que es verdad que cuesta más iniciar la tarea, ¿vale? Hay, digamos, más lentitud de arranque, pero una vez que uno se pone, es capaz de resolver más o menos igual. Sin embargo, si hay que ser multitarea, o sea, si hay que cambiar el foco de atención, si hay que estar cambiando y estar pendiente de varias cosas, lo que se llama la atención dividida, sí existe dificultad, ¿vale? Aumenta la dificultad de mantenerme concentrado en varias cosas distintas. Pero si la atención es selectiva, ¿vale? Me tengo que centrar en un aspecto concreto y olvidar los demás, hay pérdida en tareas que requieren una focalización muy alta, pero si no, no. ¿Vale? Una persona mayor que quiere resolver un problema concreto, que tiene que estar focalizado de forma sostenida en un aspecto concreto, lo va a resolver casi igual de bien que una persona más joven. Sin embargo, si es de mucha intensidad la concentración o requiere estar concentrado en muchas cosas a la vez, es cuando sí que va a notarse esa disminución. Respecto a la memoria, ¿vale? Al recuerdo de aspectos que han ocurrido, va a variar, va a depender del tipo de memoria. En lo que se llama la memoria declarativa, es decir, la memoria que hace referencia a hechos que se pueden evocar de forma consciente, es decir, yo me acuerdo de algo y lo digo, ¿vale? Me acuerdo cuando estaba en el pueblo y mi madre nos traía tal, o me acuerdo de, cuando la memoria es de ese estilo, ¿vale? Recordar cosas. Entonces, se ve ralentizada cuando se refiere a hechos autobiográficos, lo que se llama la memoria episódica, ¿vale? Es decir, se tiende a olvidar cosas que ha hecho uno en un momento determinado. Aunque se potencian algunos momentos de la vida, se potencia la infancia, por ejemplo, se tienen recuerdos muy vívidos de algunas épocas del pasado lejano, se olvida que se comió el martes, por ejemplo, o se olvida si fuiste al médico o no fuiste al médico la semana pasada. Sin embargo, la memoria semántica, ¿vale? La memoria que no tiene que ver con la propia vida, la memoria que es datos almacenados a propósito, como los afluentes del Tajo, o la lista de los no sé qué, o la tabla periódica, ¿vale? Cada uno obviamente lo que se haya aprendido. Si no te lo has aprendido, no te vas a saber los afluentes del Tajo, yo no me los sé, porque no me los he aprendido. Eso sí que se recuerda, ¿vale? Entonces, una persona de 70 años es más probable que pierda memoria episódica a que pierda memoria semántica. Se acordará de cosas a lo mejor un poco intrascendentes que en algún momento memorizó, pero olvidará si fue al Mercadona la semana pasada o la anterior, ¿vale? Pero luego la otro tipo de memoria, la memoria explícita, ¿vale? La memoria que implica manejar información, estar haciendo cosas, ¿vale? Saber hacer, va a mantenerse si es de tipo procedimental, ¿vale? Se sabe conducir, se sabe cocinar, se saben hacer las cosas que requieren un procedimiento, de un aprendizaje, en el fondo es memoria, ¿vale? Se llama memoria explícita, pero se ralentiza si requiere la atención dividida o selectiva, como hemos visto antes. O sea, la memoria que requiere muchas cosas a la vez, aunque sea de tipo procedimental, se olvidará o se hará peor que la que requiere pocas cosas. Entonces, por ejemplo, conducir o cocinar lo habitual se hará perfectamente. Sin embargo, a lo mejor organizar una cena de Nochevieja en la que hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿vale? Es más fácil que se pierda, ¿vale? Que se ralentice y que se genere la confusión. La inteligencia, ya lo hemos comentado, se mantiene, incluso se aumenta la cristalizada, aunque se pierda un poco la fluida.
¿vale? En esta gráfica podemos ver cómo se va perdiendo características psicológicas en general, ¿vale? Todas, inteligencia, memoria, atención, capacidad de razonamiento, etcétera, con la edad. Si os dais cuenta, poniendo un tope a los 20 años, a los 20 años está al 100%, va disminuyendo con la edad, ¿vale? A los 40 años estamos en un 80%. Se mantiene prácticamente en torno al 80% hasta la prevejez. Durante toda la prevejez, la disminución es prácticamente igual que se da durante la edad adulta. Y luego se mantiene muy bien en general hasta los 70, 70 y tal, hay un escalón. Hay un escalón interesante en la segunda parte de la vejez. Recordad que decíamos la vejez entre los 65 y los 80, 79, pues los primeros 5 o 6 años suelen ser casi iguales a la prevejez y a los 70, 71 hay un escalón serio. Un escalón en el que hay mucha pérdida. A partir de los 80, cuando se llega a los 90, prácticamente se ha perdido el 75% de la característica psicológicas y de la capacidad de funcionamiento mental. ¿Cuáles son los principales cambios sociales del anciano? Porque hemos hablado de los cambios psicológicos, pero ¿y los cambios sociales? Porque el aspecto social del anciano va a ser un aspecto de mucha relevancia a nivel de la población y en el que hay que invertir una gran cantidad de dinero. Entonces hay que entender muy bien cuáles son estos cambios para poder aplicar bien los recursos que se tienen en resolverlos o en cubrirlos. Entonces, la vejez, la ancianidad, bueno, la vejez en general, la época del anciano, tiene una serie de cambios sociales muy determinantes. Uno que además supone una barrera, una especie de campanilla de eres anciano en la jubilación. La jubilación supone un cambio muy importante en el ciclo vital porque reorganiza completamente la vida diaria, ¿vale? Hasta que yo me jubilo tengo, digamos, casi 10 horas del día ocupadas, perfectamente estructuradas, con cosas que hacer concretas. A partir de un día ya no tengo que hacerlas, con lo cual me aparecen de golpe 10 horas, ¿vale? 10 horas que hay que saber rellenar. Y además el sentido de competencia se ve influido, ¿vale? Parece que ya no soy capaz de, que ya no soy competente, ya no me quieren, ya no valgo, ¿vale? Esa percepción, la que la viven unos y otros no, es importante en esta etapa. Además, aunque no lo he puesto aquí, daros cuenta que se interrumpe un poco o se corta el hilo conductor de nuestra vida. Por lo general, si tú le preguntas a una persona que qué es, dice, ¿tú qué eres? Te puede decir simpático, te puede decir alto, te puede decir, yo que sé, mil cosas, pero lo que te va a decir es su profesión, ¿vale? Yo soy bombero, yo soy maquinista, yo soy profesor, ¿vale? La profesión es el hilo conductor que da sostén a nuestro relato vital, a nuestra estructura de nuestra vida. Cuando nos lo quitan, nos desaparece parte de ese hilo conductor. Y eso supone una necesidad de reelaboración de la propia vida. Entonces, claro, la jubilación supone más o menos problema en función de las expectativas que se pongan, según la vida laboral que uno haya tenido y las perspectivas que tenga de hacer una vez que se jubila. Puede desear la jubilación o puede temerla, ¿vale? En el primer caso muchas veces se idealiza la jubilación, se intenta aprovechar, se intenta hacer todo lo que se ha querido hacer y no se ha podido, y muchas veces la realidad lleva a un desencanto porque no se pueden hacer todas las cosas que se querían, porque el estado físico no te lo permite, porque el estado económico no te lo permite, porque lo habías hecho un globo, ¿vale? Entonces necesitas una reorientación hacia una vida más estable, ante una fase más estable. En el segundo caso, cuando se teme la jubilación, muchas de las veces hay un escalón inicial, pero también al final, digamos que la vida te coloca, ¿vale? Y te lleva a una fase de estabilidad en la que, bueno, pues te tienes que adaptar y te terminas más o menos adaptando, aunque hay gente que no se adapta, ¿vale? Hablo de un poco lo común. Otro cambio social importante es la viudedad.
La viudedad, además del obvio superación del duelo, ¿vale? De superar la muerte de la persona con la que se ha vivido durante muchos años, introduce cambios negativos a nivel social, como la soledad, el aislamiento, el empeoramiento de la situación económica, porque bueno, pierdes una de las razones, una de las fuentes de dinero, pérdida de las relaciones sociales, porque muchas veces la relación que se mantenía, o parte de las relaciones sociales que se mantenían, eran debidos a la amistad de la pareja en vez de uno mismo, con lo cual, bueno, pues hay una parte que se pierde o se hace mínima, ¿vale? A veces hay cambios en el lugar de residencia, bien porque te vas a vivir a una residencia de ancianos o bien porque te vas a vivir con los hijos, lo cual supone también un cambio del entorno, de la vecindad y de tu rol social del día a día. Además, también aparece una pérdida de salud, una enfermedad crónica, pluripatologías, que os decía al principio, una sensación de incompetencia personal, ya no valgo, la pérdida de las personas queridas, me quedo solo, y esa sensación de soledad y de exclusión social que, conforme van avanzando los años, se va haciendo cada vez más grande. Entonces, las enfermedades que sufre el anciano tiene unas características también que requieren un poquito de análisis. De entrada, ser anciano no significa estar enfermo. Ser anciano es tener una edad, ¿vale? Pero es verdad que a medida que transcurre el tiempo, el cuerpo se va deteriorando, el cuerpo se va desgastando, ¿vale? Entonces, va sufriendo una serie de cambios que va haciendo que sea más propensa la persona a determinadas enfermedades o a determinadas limitaciones derivadas de cambios físicos. Las enfermedades suelen ser multicausadas, no suelen ser de causa única, sino que suelen ser, como veíamos en el tema 1 de higiene, recordar, causas no necesarias sino suficientes, pero que entre ellas, ¿vale?, originan enfermedades. Y suelen agruparse encima, ¿vale? No se da una, se dan varias, tendiendo a la cronicidad, al mantenimiento en el tiempo, no se curan, requieren un tratamiento continuo y entonces aumentan el riesgo de dependencia y de invalidez, que en el fondo va a ser el problema principal siempre. Tienden a una sintomatología peculiar, a una diferente respuesta terapéutica, ¿vale?, y a enfermedades específicas de la edad. Mayor trascendencia clínica en enfermedades comunes, como la hipertensión, ¿vale? La hipertensión en una persona joven tiene menos trascendencia que en una persona mayor. Problemas osteoarticulares, alteraciones, de la visión o del oído, del equilibrio, de la movilidad. Las principales síntomas o síndromes de las enfermedades del anciano son unos poquitos que vamos a ir viendo ahora, ¿vale? La primera, en principio no es la cosa más grave, pero es bastante limitante, que es la incontinencia urinaria, ¿vale? Es decir, la pérdida involuntaria de orina, que bien por cantidad o bien por frecuencia lo convierten en un problema, ¿vale? Un problema de tipo social, por la repercusión que tiene para la persona el hecho de no ser capaz de aguantar el pis, y un problema higiénico también, porque bueno, pues se genera una probabilidad de infección que no es menor. Cambios negativos, claro, a distintos niveles. A nivel físico, ulceraciones e infecciones, ¿vale? Las infecciones urinarias son bastante peligrosas en personas de edad. Ya os decía, tienen mayor trascendencia clínica que en otras edades. Una infección de orina en una persona joven es un problema relativamente menor. Una infección de orina en una persona mayor es un problema grave. A nivel psíquico, frustración, a veces depresión, tendencia al aislamiento, ¿vale? Es más bien ya social, derivado de lo físico, de lo psíquico. Y a nivel socioeconómico, a nivel de la sociedad, hay un mayor número de ingresos en los hospitales debido a las enfermedades infecciosas, como os decía, derivadas de la pérdida de orina o causadas por la pérdida de orina. Un gasto importante en empapadores y en pañales, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues supone un problema social y un problema individual importante. Las patologías osteoarticulares, es decir, enfermedades relacionadas con los huesos y con las articulaciones, como la osteoporosis el primero o la artrosis el segundo, ¿vale? Determinan varios tipos de problemas. El primero, el más continuo, el dolor, ¿vale?
El dolor en las personas mayores por problemas de articulaciones es intenso. Conlleva el uso y a veces abuso de analgésicos fuertes, ¿vale? El uso de opiáceos débiles, incluso opiáceos débiles fuertes, es a veces mayor del que debería, causado por el dolor de las patologías articulares. Inestabilidad y caídas, ¿vale? Debidos también a problemas sensoriales y a problemas neurológicos, falta de equilibrio, mala visión. Eso mezclado con los problemas de la osteoporosis y los problemas de la artrosis hace que las personas se caigan. Daños físicos, daños graves, ¿vale? Como incapacidad e incluso muerte. Daños psíquicos, ansiedad, pérdida de confianza. Una persona mayor no se atreve a salir a la calle por si se cae, ¿vale? Lo que genera problemas sociales como la dependencia. Y el síndrome de inmovilidad, ¿vale? Es decir, la limitación de la movilidad que conlleva a el síndrome de inmovilidad entendido como el miedo a hacer cosas que me hace sentirme más inmóvil de lo que en realidad soy. Entonces, por si acaso, por si me duele, por si me caigo, no me muevo, ¿vale? Y eso conlleva los problemas similares a los que os decía con anterioridad. El tercer tipo de problemas relacionados con la edad son las demencias, los deterioros cognitivos, ¿vale? Es el tercer gran problema, no por orden, ¿vale? Lo podríamos poner el primero. Entonces, hablamos de demencia cuando hay un deterioro persistente de más de 6 meses y progresivo de la memoria y otras funciones mentales superiores como la atención o la inteligencia, como os decía antes, ocasionando una incapacidad funcional completa. El 7% de la población mayor de 60 años tiene algún deterioro cognitivo y un 20% de los mayores de 80 años. ¿Vale? Dentro de todo esto, la enfermedad de Alzheimer es la más prevalente, con un 70% de los casos, ¿vale? Y es la séptima causa de muerte del mundo. Es un problema grande, que conlleva un montón de problemas sociales, como ya lo sabemos en las residencias de ancianos, las personas con deterioros cognitivos, demencias importantes. Entonces, llamamos valoración geriátrica, ¿vale? Que es el apartado a el proceso de diagnóstico que podemos llevar a cabo para establecer el plan de objetivos y cuidados en el anciano. Entonces, yo voy a hacer una valoración biológica, una valoración funcional, una valoración mental y una social para determinar qué tengo que cubrir en los problemas del anciano. Valoración biológica, análisis de la salud física. Funcional, la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana, de la vida diaria. Valoración mental, pues funciones cognitivas y afectivas, normales, de personalidad, de inteligencia, de comportamiento. Y la valoración social, ¿vale? La cantidad de relaciones y la calidad de las relaciones sociales y estructurales que tiene la persona en su entorno. ¿Cómo se lleva a cabo la valoración biológica? Bueno, pues primero va a servir para hacer esa valoración de los problemas de salud física del anciano, para detectar los problemas osteoarticulares, para detectar las infecciones, para detectar las hipertensiones, ¿vale? Lo que decíamos antes. Entrevista clínica y exploración física, ¿vale? Incluidas las pruebas diagnósticas que determine el médico, ¿vale? Que da pie a un diagnóstico y un tratamiento. Y por lo tanto, un plan de cuidados que tiene que seguir de forma detallada el equipo de atención primaria. ¿Vale? Esto es una cuestión de seguimiento, diagnóstico-seguimiento. ¿Vale? Por eso es muy importante esta atención continuada. No consiste en detectar y en poner tratamiento, sino en comprobar el cumplimiento del tratamiento, porque eso muchas veces va a mejorar la calidad de vida o va a evitar empeorar la calidad de vida y encima va a ayudar a prevenir otras enfermedades, porque estoy haciendo un seguimiento continuo. La valoración funcional es la que evalúa la capacidad del anciano para hacer las labores del día a día, ¿vale? Y para poder detectar, por lo tanto, la incapacidad y valorar también la dependencia o la independencia. Hay distintos niveles de valoración funcional. Por una parte, las funciones básicas de autocuidado, de motilidad, levantarse, comer, vestirse, desplazarse, controlar los esfínteres, bañarse, etc. A nivel instrumental, ¿vale? Va a valorar la capacidad de manejar
manejarse en la vida en comunidad, cocinar, tomar la medicación, llamar por teléfono, usar dinero, usar el transporte público. Y luego una valoración de funciones avanzadas, ¿vale?, que nos permiten valorar el mantenimiento del rol social del anciano, como tener amigos, ir a actos religiosos, realizar aficiones, ¿vale?, etcétera. Aquí podemos ver, esto obviamente no hay que aprendérselo, una escala de Bartel para actividades básicas. ¿Veis? Hay varios parámetros que se estudian: comer, levantarse, vestirse, arreglarse, llevar a cabo las deposiciones, la orina, usar el baño, moverse, deambular y usar escalones o moverse por escalones. Valora de 0, 5, 10, 0 si no se es capaz, 10 si se es totalmente capaz, ¿vale? Entonces, se hace esta escala y se valora. Y en función de la puntuación, pues se determina un grado de dependencia total, grave, moderado, leve o una persona completamente independiente, ¿vale? Comer, necesita ayuda para cortar carne, pues 5 puntos. Come solo con normalidad, pues 10 puntos. Vestirse, necesita ayuda o puede hacerlo solo, pues 5 puntos, 10 puntos. Le tienen que vestir, pues un 0. Y de esa manera tengo una idea. Esta es otra escala para la valoración de actividades instrumentales, la del Auton y Brody. Esta simplemente, máxima dependencia es un 0. Y y la independencia completa sería sumar 8. Usa el teléfono por iniciativa propia, es capaz de marcar bien algunos números familiares, es capaz de contestar el teléfono pero no de marcar, lo vas poniendo puntitos, ¿vale? Y según lo que se saque, pues se tiene más dependencia o menos dependencia. Entonces, según las distintas valoraciones que hayamos llevado a cabo, con todos los test y con todas los análisis y entrevistas clínicas y del tipo que sea, ¿vale?, va a haber diferentes recursos para tratar a los ancianos que lo necesiten. Claro, yo tengo unos recursos para un tipo de perfil, tendré que determinar en qué perfil está cada persona para poder aplicar los recursos. ¿Cómo determino el perfil? Con las valoraciones que hemos visto en el apartado anterior. Por una parte, recursos sanitarios, atención primaria o en la atención especializada, consultas dirigidas por geriatras, es decir, médicos especializados en personas mayores, unidades especiales de agudos para mayores, unidades de media y larga estancia, centros de día, atención domiciliaria, ¿vale? A distinto nivel, a distinta escala, tengo cubiertas todas las opciones. A nivel social, residencias, centros de día, viviendas protegidas, acogida familiar, teleasistencia, ayuda económica, ayuda domiciliaria. Hay un montón de recursos sociales para resolver cada uno de los grados de dependencia a los que yo haya llegado con las valoraciones anteriores. Y la ayuda a la tercera edad va a pasar por cubrir las necesidades, como todo nuestro enfoque de ayuda desde el punto de vista de la enfermería, las físicas, las psíquicas y las sociales. Por lo tanto, es muy necesario, es muy importante potenciar una educación gerontológica a todas las edades, ¿vale?, basada en el concepto de educación integral durante toda la vida, o sea, desde niño, durante la adolescencia, en la edad adulta, en la edad adulta tardía. Tener una educación gerontológica en el sentido de comprender la tercera edad, comprender la vejez como una etapa por la que todos vamos a pasar, qué características tiene, y entenderla como algo no malo, ¿vale? No esa tendencia a menospreciar la vejez que se tiene, muchas veces por desconocimiento, obviamente, no por maldad. Entonces, el anciano, mantener una actitud optimista ante la vida, considerando la muerte como algo natural, eliminando el temor, entre comillas, eliminándolo, a morir, buscando metas durante la vejez, es la forma de conseguir que esta etapa sea lo más feliz posible y vivirla de la forma más adecuada posible.